Muy buenas, bueno, bienvenidos a este directo, a este vídeo en diferido, si lo estás viendo en diferido. Esta tarde, hoy vamos a hablar con Xavier, vamos a hablar sobre ansiedad, él es experto en ansiedad y bueno, vamos a estar conversando con él porque creo que es un tema bastante interesante de tratar en esta cuenta que, bueno, hablamos sobre el tema de alimentación, pero como hemos dicho muchas veces, la alimentación es solo un síntoma. Está por aquí, Xavier. Entonces, estos, a ver, que le doy paso. El tema de los atracones, los antojos, desde la ansiedad, es simplemente un síntoma que al final tenemos que tratar desde raíz, ¿no? Hola, Xavier, que te estaba presentando un poquito Hola mientras Laia, ¿cómo está? entrabas. Ahora sí, ¿cómo está? Ya me veo porque estaba a Muy bien, ¿y oscuras. tú? Muy bien también, Ah, muy bien, sí, te veo. con ganas de volver a Bien, reunirnos. qué guay. Bien, pues eso estaba diciendo un poco, ¿no? Que me parece una entrevista súper chula la de hoy, súper interesante, porque al final, ¿no? En mi comunidad, pues las mujeres con las que trabajo, pues tienen problemas pues, de atracones, de antojos y demás, y Ajá, muchas veces, por no decir el 90% de las veces, esa causa es la ansiedad. sí, Entonces, me parece fantástico que vengas tú hoy a hablarnos sobre esta raíz, ¿no? Entonces, bueno, primero de todo, preséntate, cuéntanos quién eres, para que te conozcan, porque lo vas a hacer muchísimo mejor que yo. Así que, pues, te puedan conocer mi comunidad también. genial. Bueno, a ver Laia, pues gracias primero por la invitación, por el espacio. Eh, Mi nombre es Javier Miranda, tengo, no sé, algunos años, 10 años más o menos ya, haciendo trabajos de coaching, programación neurolingüística. Y desde el principio lo que hice fue orientarlo un montón hacia las emociones, porque estas herramientas se pueden utilizar en un montón de ámbitos, ¿no? Pero con los años me di cuenta de que el tema de la ansiedad eh, es como muy recurrente, no importa en qué tipo de situaciones trabajes, en qué situación te encuentres, eso se repite, se repite, se repite. Entonces, nada, lo que he hecho en los últimos años es como enfocarme más en eso, ir desarrollando técnicas, ir desarrollando ideas, desarrollando estrategias y cosas que ayuden a las personas, especialmente a las mujeres, que creo que son las que están más abiertas o que tienen más disposición a solucionar el problema, ¿no? Porque a veces creo que a los hombres nos toma un poco más de tiempo reconocer cuando hay algún tipo de problema emocional. Abrirse, ¿no? Yo creo que el problema con los hombres es el abrirse a compartir, me está pasando algo Sí, a nivel interno. Ujú, esa vulnerabilidad es como que cuesta más trabajo, creo. ujú, ujú. Bien. Así que bueno, vamos a compartir con la gente lo que podamos. Creo que estaría bueno que nos dejen preguntas, que vayan haciendo las preguntas que Mm, quieran en el proceso y vamos a ir viendo qué, bien. qué sucede. Sí, yo tengo algunas también. Ellos que dejen las que vean, pero yo sí quería hacerte algunas porque me gustaría que si pudieras definir qué es exactamente, ¿no? La ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué estamos hablando? Ok, Para mira, esas personas que puedan tener dudas, ¿no? De, ostras, yo no sé si estoy sintiendo ansiedad o no. ujú, ujú. Mira, con la ansiedad sucede algo interesante porque hay como niveles, ¿no? Y he trabajado con personas que a lo mejor en su día a día perciben un nivel de ansiedad pequeño y personas que están en el nivel de las fobias, por ejemplo, donde te sales por completo de control. Ujú, En mi trabajo he ayudado a todo ese rango de personas, pero inicialmente la ansiedad como, como emoción no es mala, porque yo siempre vuelvo a los millones de años atrás de vida del ser humano y piensa que ahora si yo quiero conocer España, que no la conozco todavía, puedo entrar al Google Maps, buscar las calles de Barcelona o buscar las calles de Madrid o buscar el lugar que sea en el mundo e incluso ver las calles más pequeñas, ver a ver dónde vive Laia. Y si tú me mandas la ubicación, puedo ver tu casa por fuera. ujú, Y ya me hago una idea, para cuando voy, ya sé qué tengo que hacer. ujú. Entonces, hace millones de años, cada paso que dábamos era algo desconocido. No sabía si el siguiente paso iba a ser un animal que me comiera, una tribu desconocida, una persona nueva.
o algo que jamás había visto. Ujú, Entonces, tenía un sistema de prevención mucho más activado porque tener miedo estaba bien, era la forma de poder mantenerme vivo. El problema es que ese sistema funciona exactamente igual en el tiempo moderno. ujú, Siento que cuando estoy con mi jefe que me pone nerviosa, en mi cerebro sigue siendo un león, sigue siendo una tribu, sigue siendo un dinosaurio. Si tengo una deuda económica, sigue siendo también un dinosaurio, un león. Entonces se activa igual. Parece que fuera un sistema de vida o muerte. ¿Ok? ujú, Y tiene mucho que ver con la mirada al futuro. ¿Qué, qué puede pasar de malo después? Digamos, yo creo que es la pregunta que está detrás de la ansiedad. ¿Qué puede pasar de malo? Y es una pregunta que obviamente cuando se vuelve habitual e inconsciente, nos produce lo que nosotros llamamos ansiedad. ¿Sí? Yo recuerdo tanto a una alumna que tuve que ella llevaba 7 años diagnosticada con trastorno de ansiedad, con ansiedad generalizada, y ella salía de la casa. Bueno, en el 2016 en Ecuador tuvimos un terremoto bastante fuerte que arrasó básicamente con una ciudad entera. Y, y esta señora, yo trabajé con ella, recuerdo tanto el siguiente año, ella me decía, yo salgo de mi casa y pienso, y si hay otro terremoto y mis hijas se mueren y no estoy ahí, y sus hijas se iban en el expreso y decían, y si el carro se choca, y si se mueren, siempre imaginaba un futuro desastroso. ujú, Entonces, creo que lo primero es darse cuenta de que la ansiedad va por ahí, va por un camino de prevención fuera de control. ujú. Y exagerada, ¿no? Yo creo que también sería ahí como, o sea, Sí, magnificada. obviamente, Ese que claro, decías, ese león, ese tigre sí, que no está, pero como si sobredimensionada. fuera. Ujú, Sí, sobredimensionada por completo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y tal vez que ya, bueno, ya iremos avanzando un poco en eso, pero darse cuenta de que estoy exagerando es como el primer paso, pero no es el único paso. ujú, Porque a veces es como, ah, sí, bueno, ya reconocí que mis pensamientos son exagerados, pero eso no quita la emoción que siento de ansiedad cuando algo sucede. Se sigue disparando. mm, mm, mm. Luego hablamos de cómo, de cómo hacemos bien, porque además que nos cuentes un poquito de tu programa, ¿no? Em, pero así empezando por el inicio, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, vale, estoy sintiendo ansiedad? O sea, esto que dices, reconocer que estoy sintiendo ansiedad y que esto no es normal, o sea, esta preocupación no es normal, porque la damos por normal. Y Claro, yo claro, creo que, claro. yo creo que es el principal problema, ¿no? De que hay gente sintiendo ansiedad. Y a mí me pasa mucho en consulta, por ejemplo, que yo les pregunto, vale, ¿cómo estás? No, bien, bien. Y empiezas a hacer otras preguntas y es como, no, no duermo, o no, y es como, pero a ver, Sí, entonces también no estás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos claro. sintiendo ansiedad? Bueno, hay algunos factores, como por ejemplo un cansancio generalizado que está ahí como permanentemente, insomnio, dolores al cuerpo que son producto del mismo estrés. Tus músculos están todo el tiempo contrayéndose y ya no sabes ni de qué te duele, pero te duele el cuello, te duele la espalda, duele la cabeza. Y ahí vas al médico, y a mis alumnos les pasa mucho, que van al médico y el médico les dice, no, usted lo que necesita es trabajar sus emociones, no su cuerpo está perfecto. Está bien, o sea, se hacen exámenes de todo, van al traumatólogo porque sienten, no, creo que es mi columna, pero si tienes como estas señales repetitivas de no tener ganas de hacer nada, de que llega la noche y no puedes dormir, comienzas a tener pensamientos repetitivos, que eso es una cosa sumamente recurrente en la gente con ansiedad. Los pensamientos se vuelven sumamente repetitivos, Las rumiaciones. sí, incluso se vuelven, comienzas a asociarlo con otras cosas como culpas, como que, no debí haber hecho eso y te enganchas muy fácilmente a un pensamiento y lo vas rumiando, como tú dices. Entonces, esas son algunas señales y luego ya a niveles más grandes, pues está que comienzas a tener temblores en el cuerpo, frío, miedos totalmente exagerados, qué sé yo, ves algo y sientes que te sales por completo de control. Yo alguna vez trabajé con una alumna que ella me decía, ella fue a la sesión
porque estaba en el colectivo, en el transporte público, y cuando subieron un puente, un paso elevado, ella sintió tanto miedo que comenzó a golpearse ella misma. Wow. Entonces, en ese punto fue donde definitivamente se dio cuenta de que eso la estaba paralizando por completo. O sea, antes de eso, siempre, ella me decía, siempre he tenido miedo de estar en los carros, pero cuando ya me di cuenta de que empecé a gritar, a golpearme y todo, supe que necesitaba ayuda. Algo importante es poder mirar esas pequeñas señales para no llegar hasta ese punto. Total, siempre primero el cuerpo nos va avisando, ¿no? Lo que pasa es que esperamos a que nos grite para hacerle caso. Ok, exacto. Y Laia, lo que conversábamos hace unos días acá, la comida. De repente estoy abriendo cada 5 segundos el refrigerador, estoy comiendo y hasta yo tengo amigas que dicen, pero es que no tengo hambre, pero no puedo parar de comer. Bueno, probablemente hay una emoción a la que te la estás ocultando ahí un Eso. poco a través de esto. Ujú. Entonces, por ahí puede ser algunas señales. Sí, yo creo sobre todo esta última que dices, ¿no? Bueno, la comunidad, ¿no? Que hay aquí, yo creo que es donde más tienen ahí que prestar atención. Lo que decías, esas pequeñas señales que te manda primero, ¿no? Que cuando tú llegas ya al atracón por ansiedad, antes ha habido, no, o sea, no pasas de cero a nada, o sea, de nada a todo, perdón. Ahí hay un pequeño incremento progresivo de esa ansiedad. Y, ¿de dónde viene? Ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero por si alguien no estaba o no lo ha terminado, ¿de dónde, cómo aparece esta emoción de ansiedad? O sea, has hablado que pues, a nivel evolutivo, pero ¿qué hace que se vaya incrementando? Eh, ¿Qué hace que se vaya incrementando? Yo creo que es que mantenemos en nuestra cabeza esa visión desastrosa del futuro. Es como, qué sé yo, digamos que tienes que hacer tienes una meta, un proyecto que quieres cumplir. Llámese vender algo o lograr un objetivo profesional. Y comienzas a preguntarte cosas como, ¿y si no sale? ¿Y si sale mal? ¿Y si no lo alcanzo? ¿Y si no lo logro? Entonces, todas esas preguntas van a crear en tu cabeza imágenes donde tú estás fracasando, básicamente. Y eso se va a sentir horrible. Lo que va a generar es miedo, porque no quieres llegar a ese punto de dolor. Y eso se convierte en ansiedad, se convierte en esa sensación de, bueno, para no pensar, o por lo menos es nuestra idea, para no pensar voy a comerme un sanduchito, para no pensar voy a comprar tal cosa. Y pasa con la alimentación, hay gente que hace gastos compulsivos por estas cosas, por no pensar, no, no quiero pensar, voy a salir de shopping. Entonces se sientan a comer en el centro comercial y compran cosas y no sé qué. Tiene mucho que ver con esto, pero es porque intentas quitarte el ruido de tu cabeza de que las cosas pueden salir mal. Ujú. Entonces, Sí. por ahí creo yo que lo primero es darse cuenta de, primero que el futuro todavía no se sabe qué va a pasar. Me pasa mucho con la gente con la que trabajo que tienen estos miedos con respecto a sus propios proyectos, ¿no? Y si nadie me compra, y si nadie le interesa porque es muy costoso. Bueno, le digo, pero no, no lo sabes todavía, el futuro no se sabe, tienes que probarlo para saber qué va a pasar. Ujú. Pero si tú te imaginas el futuro, y peor, imaginas que todo va a salir mal, ya desde ahí es una señal de que vas por el camino de producir ansiedad, O sea, de sobre que todo, se, dime que te he cortado. no, o sea, digo que por ahí de que se genere toda esa sensación negativa y se incremente, porque las emociones tienden a amplificarse. Eso es un proceso de hábito. Para mí las emociones son como hábitos. Una vez que tú te vuelves bueno sintiendo algo, es más fácil sentirla después otra vez y otra vez y otra vez. Sea la Ujú. emoción que sea. Por Ujú. eso cuando alguien aprende a ser feliz, es mucho, mucho más fácil en el camino después seguirse sintiendo feliz. No digo que nunca tienes días malos, pero luego es Sí. fácil recuperar tu bienestar emocional, tu equilibrio. Ujú. Sí, esa capacidad de proactividad con las emociones, ¿no? Que últimamente Ujú. hemos hablado tanto. Entonces, por lo que dices, sería como que la clave para esa ansiedad estaría en nuestros pensamientos. Totalmente. Para mí no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera, sino
con, con la forma en la que estoy dirigiendo mis pensamientos, porque eso es una cosa súper importante. Creemos que nuestros pensamientos y emociones son como una entidad aparte, como que se manejan solos, ¿no? Ujú. Entonces, incluso es como, estoy pensando en esto, bueno, voy a esperar hasta que se pase. Que no está mal, está bien. Cuando yo digo eso está perfecto con alguien que no tiene un problema grande, emocional, pero tú no le puedes decir a alguien que ya tiene un problema de ansiedad, espera a que se te pase, porque eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que va a seguir aumentando. Entonces, lo primero es saber que nuestros pensamientos y emociones pueden ser gerenciados, pueden ser administrados, pueden ser manejados, dirigidos tal vez, porque es una energía que siempre está ahí moviéndose, pero podemos dirigir en qué dirección van a ir esas emociones. ¿Cómo lo Ujú. hacemos? Pues hay un montón de maneras que ya existen en libros y cosas así, y cosas que, bueno, que yo he ido desarrollando por las personas con las que trabajo que tienen situaciones muy intensas, que ya vienen de años de terapia y que ya no quieren pasar más años en terapia. Entonces, lo que hago lo que he ido haciendo es crear herramientas rápidas que les ayuden a salir. Y es interesante porque yo siempre, yo hago un poco lo contrario de lo convencional. Empiezo por las emociones y luego hablamos de tu problema. Primero hago que se sientan bien y cuando ya estén tranquilas, ahora sí, conversa, ahora sí podemos hablar de lo que tú quieras, de que te dejó tu pareja, de que tienes deudas, de que del trabajo, de que lo que tú quieras. Primero les enseño a manejar un poco las emociones más intensas. Qué bien, qué bueno. Bueno, y luego quiero que nos cuentes un poquito más sobre eso. Y yo te quería, porque a medida que tú ibas hablando, bueno, yo tenía una pregunta, porque es una cosa que me suelen decir mucho, ¿no? Las pacientes. Pero a medida que tú me ibas hablando, se me venía a la cabeza otra pregunta, porque, bueno, la cosa es que me suelen decir, es que yo quiero controlar mi Ujú. ansiedad. Y entonces, tú ibas hablando, ¿no? Y yo recuerdo mis ataques de ansiedad, cuando yo intentaba controlar mi ansiedad se me iba más de las manos, ¿no? Porque entras en ese miedo Sí, a, sí, sí. mierda, no quiero estar sintiendo esto, intento controlar y estás ahí en ese miedo de se va a ir. Sí, Y bueno, y se acaba yendo como se te va de madre, ¿no? Y decías eso, no le puedes decir a una persona con ansiedad, bueno, ya se te pasará. Entonces, no sé, ¿qué total. opinas tú acerca de esto del control? ¿Ahí se puede controlar la ansiedad o no se puede controlar? ¿Qué hacemos con la ansiedad? Mira, yo creo que esto tiene más que ver con planificar. Ujú. Que ayer estaba con David de nuestro grupo, estuve 2 horas conversando con sus alumnos sobre esto, Qué y bueno. se trata más de crear un plan. Ujú. Porque ¿qué sucede? Estoy esperando a que llegue la ansiedad para ver qué hago con ella. Es más fácil si tú aprendes a sacártela cuando no está presente, cuando todavía no está ahí, porque aunque tenemos ansiedad, no es 24/7. Hay un momento del día donde tal vez no estás bien, pero no está en su nivel más alto. Lo que yo busco es esos momentos para que ahí aprendas qué hacer antes de que vuelva. Entonces, haz de cuenta que en tu casa hubieran 2 sillas. Espero que la ansiedad deje desocupada una silla un rato y ya le puse algo más para que cuando vuelva ya no tenga lugar a donde estar. Ujú. Okay, lo que yo hago es, nuestro cerebro tiene la plasticidad cerebral. Dentro de la idea de la plasticidad cerebral hay una cosa que es la competencia neurológica. Las neuronas tienen una actividad a la vez. Y yo siempre pongo el ejemplo de, al menos a mí me pasaba, cuando estaba en la escuela y quería aprender inglés, alguna vez mis padres me metieron a un curso de inglés donde iba los sábados a clases. Entonces yo iba 4 horas el sábado y mis neuronas empiezan a decir, espera, lleva 4 horas haciendo lo mismo, debe ser importante. Pero luego yo me olvidaba del inglés hasta el próximo viernes en la noche cuando tenía que hacer las tareas para volver a la clase el sábado. A la clase. En esa semana ya mis neuronas dijeron, no, no era tan importante lo del inglés, olvídalo, volvamos a lo del español. Entonces, obviamente, nunca lo profundicé en ese tiempo, nunca pude aprenderlo, porque mis neuronas querían aprender inglés, pero luego les mostraba que no era tan importante y volvían a lo del español. Pero cuando tú les dedicas más tiempo a eso nuevo, tus neuronas van a tener que empezar a elegir con qué se quedan.
Y con las emociones es igual. Hay una cantidad de neuronas que ahora mismo están especializadas en ansiedad. Y cuando tú les comienzas a decir, esas son las sillas, en el momento en que la ansiedad no está y esas neuronas están más inactivas, es cuando yo le enseño a la gente cómo sentirse. Les enseño cómo sentir tranquilidad o cómo sentir confianza o seguridad o paz o felicidad o diversión, lo que sea. Que, que empiece a ocupar ese lugar para que cuando ya vuelva la ansiedad ya diga, ¿y qué pasó? Entonces, aunque se intente hacer espacio, ya no va a ser igual. Y ahí va a comenzar una lucha interna que siempre mis alumnos me dicen después de la primera sesión, tengo como la cabeza confundida. Y yo les digo, genial, eso es una buena señal. Ya no tienes ansiedad, ahora tienes confusión. La confusión ya es Mm, una puerta al cambio. mm. ¿Ok? Pero va un poco por ahí, por practicar. Para mí las emociones son algo que hay que practicar. Entonces, más que controlar, volviendo a lo que te decía de planificar, es que en un momento de calma yo pueda imaginarme cómo quiero estar en esta situación que normalmente me hace sentir incómoda. Ah, quiero estar tranquila. Puedo hacer la práctica de imaginarme tranquila en esa situación. Y haciendo esa práctica, que es una práctica bastante simple, le vas dando a tu cerebro la señal de, ah, mira, ahora tengo un plan de cómo debería sentirme la próxima vez que esté en esta situación. Pero no intento controlar, ya tengo la ansiedad y ahora qué hago para sacármela de encima. Ya ahí es un mal momento. Es un momento donde cualquier cosa que hagas es como una lucha. Y si tú te resistes, lo que va a pasar es que vas a crear resistencia del otro lado. Pues, podemos hacerlo con un ejemplo súper simple, Laia. Si tú juntas tus manos, pon tus manos hace un segundo. Empuja con la derecha la mano izquierda. Nota que la izquierda hace resistencia Hace- sola. Total, sí, sí. ¿Ok? No le pedí, la instrucción no era empuja con la izquierda en ningún momento. Pero en cuanto tú haces resistencia, el otro brazo también, es natural, es una respuesta física, es súper Ujú. natural. Pero si tú suavizas las dos manos, ambas se van a soltar. Y ya con las manos suaves puedo llevarlas a donde quiera. Entonces acá es lo mismo. Digamos que me preparo para antes de la siguiente vez que venga la ansiedad. Y a veces no significa que ya nunca más va a pasar, pero ya no se va a sentir igual, va a ser un poco menos. Y a medida que vas practicando va a ser un poco menos. Hasta que llega un día en el que simplemente desaparece. Ujú. A veces es más rápido. Hay personas, tengo alumnas a las que les funciona después de su primera sesión. Esta señora de la que te decía que llevaba 7 años me llamó días después y me decía, Javier, ya me había olvidado cómo era vivir un día entero sin tener miedo. Qué guay. Y es una locura, de verdad es que eso son las cosas que hacen que el trabajo tenga sentido, que uno diga, Ujú. no puedo hacer otra cosa, no debería hacer otra cosa, ya es como un deber con el mundo hacer este trabajo. Totalmente. Ujú. No sé si contesté tu pregunta sobre el control. Mm, Me quedo con que importante sobre todo el tema de la prevención, ¿no? Prevenir que aparezca esa crisis, que es donde intentamos ocuparnos de esa emoción, en vez de eh, mm, lo que yo veía en mí, ¿no? Y a veces veo también en las personas que acompaño, es como, mientras estoy tranquila, voy a aprovechar que estoy tranquila, no me preocupo de esa emoción y entonces estoy perdiendo esa oportunidad que dices tú de prevenir potenciando otras emociones positivas y, y planificando cómo quiero manejar las situaciones que me generan esa ansiedad, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Sí, sí, exactamente. Son oportunidades. Cuando estás en calma, creo que es cuando hay que aprovechar ese tiempo para practicar sentirme bien y para Total, practicarlo conscientemente. total. Creo que es súper importante remarcar esto que dices, porque yo creo que es lo que más claro se tiene que tener, ¿no? Cuando estamos trabajando todos estos procesos, que estamos muy focalizados en el dolor, esa crisis, pero el Ujú. trabajo está fuera del dolor, porque Sí. realmente se te va, se te va Es hacia que abajo.
y es que ahí es cuando tienes la perspectiva para poder hacer el cambio, porque ya cuando estás en el dolor todo se ve mal, pero cuando, cuando estás en el momento de calma y sientes esa sensación sabes que yo creo que puedo salir de este problema, ahí es cuando tienes que aprovecharlo, y Ujú, ahí es cuando hay que hacer el trabajo. ujú, Entonces, un poco es mi estrategia, es mi forma de acompañar a la gente. Por eso cuando vienen, eh, una de las primeras cosas que aprenden es a relajar su cuerpo, a relajar su mente, para poder crear más espacios donde puedan trabajar sus emociones. ujú, ujú. Qué bueno. Creo que es importante esto que dices porque, y de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que al final es como que volcamos la ansiedad hacia un lugar. Tú Ujú, decías, el problema lo hablo luego, ya, ¿no? Primero trabajo las emociones, luego hablamos el problema. Y eso yo creo que es importante porque yo a nivel personal, lo que yo he experimentado, ¿no? Em, mis atracones venían de ansiedad, pero yo tenía ujú, problemas de ansiedad muchos años antes. Lo que pasa que no me hacían sufrir tanto, porque, o sea, había la ansiedad, pero no había el ir a comer. En el momento que se fue hacia la comida, ya fue como, uy, aquí tengo que mirarme un poco más, ¿no? ujú. Y luego, cuando yo conseguí gestionar esa reacción hacia la comida, haciendo más trabajo de introspección conmigo misma, me di cuenta que estaba repitiendo patrones de pensamiento pero con Ujú. otras cosas, con mi pareja. No me podía pegar un atracón de mi pareja, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero sí tenía, no esos niveles tan altos, pero sí veía que tenía que seguir trabajando esta prevención que tú decías, ¿no? Para no estar tan obsesionada con... Eran pensamientos absurdos, porque al final es lo que dices tú, o sea, tigres donde no los hay, ¿no? Creo. Exacto, Ya exacto. está. Vemos a animales salvajes en todas partes, Mm, ¿no? En la mm, pareja, en el jefe, en todas partes. Y mm, bueno, ya mm, luego de que, yo creo que luego de que resuelves la ansiedad, lo bonito, no sé, lo raro es que aparecen problemas nuevos, porque hay muchas cosas que estaban ahí y y que que no no las las estabas ves. resolviendo por la ansiedad, que Totalmente. pueden ser de pareja, de trabajo, personales. O sea, mucha gente cuando ya tiene niveles muy altos de ansiedad descuidan su propia imagen. Eh, Hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Ya no me importa cómo me he visto, no estoy pensando en arreglarme, porque no tengo ganas. Y no es Mm, porque eso sea importante o no, pero si te hace sentir bien, sientes que eso te da energía y ya no lo haces, es una señal de que le vas perdiendo importancia a todo. mm, mm, mm. Sí. Sí. Y esto que dices tú, yo viví, no sé si lo comentamos el otro día, pero hablando de recaídas, ¿no? De cosas que no se veían antes, que veo que nos cuesta un poco aceptar que las recaídas pueden ser normales, también hablando de ansiedad, y no son normales, que son un regalo, porque nos están mostrando otras cosas que podemos seguir trabajando. Y yo a nivel personal me pasó que llevaba más de 3 años y medio, que es que se dice pronto, ¿no? Pero sin ningún ataque de ansiedad, ningún atracón ni nada, y de repente un día tuve un ataque de ansiedad. Y precisamente lo que pasó fue eso, que había algo nuevo que yo no, a nivel emocional nunca había manejado. Ya, claro. Entonces, claro, pues como nunca lo había manejado, cuando me empezó a enviar avisos, como que Volviste a ver algo. no le hice mucho caso hasta que llegó el superataque de ansiedad, ¿no? Y al principio sí que viví con un poco de resistencia de jolín, ¿por qué después de tanto tiempo vuelvo a tener un ataque de ansiedad? Pero en el momento dices, no, vale, ya está, esto ha pasado, entonces, ¿qué información hay aquí, no? ¿Qué Ujú, estoy haciendo? exacto, ¿Cómo estoy manejando mi mente y mis ex- emociones para que esto vuelva a exacto. suceder? Sí, sí, y darse el espacio también, porque ahora sí, ya una vez que tú aprendes a manejarlo y que has pasado, por ejemplo, 3 años y medio sin sentirlo, ahora sí que puedes decir, oye, ¿qué me está diciendo esto? Ya ahora sí podemos hablar de dejarlo estar y averiguar qué me está intentando decir todo esto, ¿no? O qué estoy enfrentando, qué situación estoy enfrentando y, Mm, y de qué otra forma la puedo gestionar. totalmente. Entonces, eh, hay como etapas, ¿no? Porque a veces algo que a mí
no me gusta mucho del tema del desarrollo personal es que muchas personas te crean como un paradigma de tiene que ser de esta forma. Y en los procesos emocionales todo es tan flexible, tan propio además. Entonces Mm, es ir ajustándose. Yo creo que eso es muy importante. Hay muchas personas ahora que incluso he visto ahora últimos blogs y cosas así, eh, donde el tema del desarrollo personal está mal visto porque te plantean esta idea de felicidad eterna, ¿no? mm, Cuando, cuando realmente no pasa eso, no quiere decir que nunca más vas a tener días malos o que nunca más vas a estar triste o con miedo o con ansiedad. Sí que va a seguir pasando, pero tú vas a tener una herramienta de, bueno, hoy día está aquí y no va a quedarse 5 años, va a quedarse un día, va a quedarse mediodía. Y luego vas a tener una perspectiva diferente de cómo resolver eso. exacto. Entonces, si tienes ansiedad, para las personas que están acá, y si alguien tiene ansiedad, no, no verlo como algo malo, es algo que es una oportunidad y hay que empezarlo a trabajar, sí, a resolverlo, sí, pero, pero es una oportunidad de hacer un cambio, de hacer unas cosas geniales. Yo he tenido alumnos que transforman su vida gracias a haber tenido ansiedad, porque les da la oportunidad de valorar, sí, les da la oportunidad de valorar tanto las cosas que luego dicen, no puedo seguir haciendo las cosas como las hacía antes. Tengo que hacer otra cosa, tengo que hacerlo de otra manera. Mm, Y, y lo hacen así, gracias al impulso que les dio haber pasado con ansiedad una cierta cantidad de tiempo. totalmente. Mm, sí, sí. Así que bueno, no sé si tengas más preguntas por ahí, porque también me Sí, gustaría que la gente que está acá nos vaya haciendo alguna pregunta, que sería interesante. que la gente deje. Ay, si tiene alguna. Es que tenía una aquí porque hubo una chica que escribió una. Y no, Dale, dale. que yo pensaba que se podían ver los comentarios aquí y ahora no me sale. Añadir. Bueno, básicamente lo que nos preguntaba era cómo la reducimos y cómo trabajamos con esa ansiedad. ¿Cómo podemos hacer para, no recuerdo ahora el nombre de la chica, bueno, cómo podemos hacer para trabajar y reducir esa ansiedad? Ok, Que bueno, un poco ya hemos hablado, pero... sí, sí, sí. Ya yéndonos a elementos más prácticos, digamos, más de qué hacer en general, lo que podríamos decir siempre me gusta hacer este ejercicio y a lo mejor aquí los que están acá también pueden contestar esto, es ¿de qué está hecho un pensamiento? Sería bueno contestar esa pregunta, ¿de qué está hecho un pensamiento? Ay, me pillas. ¿De qué está hecho un pensamiento? Pueden Ay, comentar, menos Elia, que la vi por aquí, con ella hice un live y ella ya sabe la respuesta, así que está prohibido. Elia, no te dejamos contestar. Mm. Jo, pues sabes que no, que a pesar de trabajar mucho con ello, es una pregunta que no me había hecho yo nunca. ¿De qué está hecho un pensamiento, no? ¿De qué está hecho? A veces la gente dice, bueno, de cosas del pasado, de cosas del futuro, de emociones, de sentimientos, ya, y esas cosas del pasado, ¿de qué están hechas? ¿Qué son? ¿Cómo hago yo para acceder a esas cosas del pasado? Normalmente para eso de deseos, dice por ahí Silvana, de deseos. Y ahora, por ejemplo, Silvana, con el tema de los deseos, ¿cómo, cómo yo sé que tengo un deseo? Para saber que tengo un deseo, probablemente tengo que poder imaginar eso que deseo. Entonces, uno de los elementos que tiene un pensamiento son imágenes. Tengo que hacer una imagen para poder tener un pensamiento de algún tipo. Hay una imagen que tiene que aparecer en mi cabeza. La otra cosa que aparece son sonidos, ideas enlazadas, dice Denise, justamente eso, palabras, ¿no? Y si esto sale mal, y si no funciona, y si no sé qué, entonces uno se habla a uno mismo. Hay palabras y hay imágenes también en mis pensamientos. Ujú. Y luego, una siguiente cosa que hay, tengo las imágenes, tengo las palabras y luego tengo las sensaciones corporales que las llamamos emociones. Tengo una sensación que sube por acá, llega hasta acá y hace que luego me paralice. O una sensación que empieza en la garganta, baja hasta el estómago, aprieta mis músculos y luego ya no quiero saber más del mundo. Entonces,
Estas tres cosas, de manera general, conforman un pensamiento. Imágenes, sonidos y sensaciones. Y eso genera deseos, creencias, miedos, anhelos, lo que sea. Entonces, una de las primeras cosas que yo le digo a la gente es que noten, que lo conversamos hace un rato, Laia, es que noten cuál es el tamaño en su mente de esas imágenes con las que se hacen un problema. Porque si pensamos, por ejemplo, en algo que tenemos pendiente, en un problema que tenemos entre manos, que no sabemos cómo resolver todavía, y lo imaginamos, a veces tenemos unas imágenes gigantes, ¿sí? Entonces el miedo no es a la situación, es a la imagen que estoy haciendo de ese problema no pudiendo resolverse, de ver el incendio del problema porque no lo he podido resolver. Es a esa imagen a lo que le tengo miedo. Por ejemplo, la gente que le tiene fobia a los insectos. Eh, Cuando yo le pregunto a estas personas, ¿cómo es esa imagen de este insecto en tu mente? Los insectos tienden a ser de este tamaño en la vida real, ¿ok? Pero en la mente son así. Obviamente, yo les digo, si yo veo no sé, una araña de este tamaño, lo primero que voy a hacer es salir corriendo, ¿ok? Total. Pero en la vida real, al menos la mayoría, tienden a ser así. Cuando tú regresas esas imágenes a su tamaño original, desde ahí vas a sentir una diferencia, porque tu percepción va a cambiar, tu percepción del problema va a cambiar. Y una cosa genial es que cuando cambias la percepción del problema, te queda un espacio como un lienzo vacío para buscar soluciones. ¿Sí? Que a veces hablamos de que el problema no nos deja ver más allá. Totalmente. Entonces, claro, si yo tomo esta imagen y la hago pequeña, y esto es literal, le enseño a la gente a mover sus imágenes mentales, a hacerlas pequeñas. Qué interesante. Y cuando ven más allá, es como, hasta puedo ver la solución, es como, ahí está. Pero tengo que pasar por ese proceso de notar, y aquí es donde viene lo de estar en control, pero ya te digo, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato. Esto lo puedo hacer cuando estoy en calma, porque puedo mirar la imagen, porque puedo reconocerla. Pero si ya estoy en la situación, ya no voy a poder hacer eso. Entonces, en el momento de tranquilidad, haces esto, miras la imagen, achicas la imagen, la cambias de lugar, juegas un poco con ella, le das la vuelta y, y la percepción va a cambiar, la percepción del problema va a cambiar. Qué Y cuando cambias interesante. esa percepción, ayer alguien me decía, ayer haciendo este ejercicio con una alumna me decía, fue como si todo mi cuerpo hubiera empezado a descansar de verdad. Porque algo que Relajarse, pasa, ¿no? Sí. porque algo que pasa con la ansiedad es que sostenemos los músculos un poco listos para combatir, volviendo a lo del miedo. Tenemos nuestros músculos tensos porque están preparados para luchar o para salir corriendo. Entonces, al hacer este cambio, al ver que ese insecto ya no es gigante, entonces ya no tengo de qué temer y mi cuerpo se puede relajar. Y para una persona que esté ya en un ataque, o sea, en una crisis de ansiedad en ese momento, ¿qué podría Ujú. hacer Yo empezaría en ese caso con la respiración, con la no con cambiar respiración? la respiración, con notar la respiración, con observar la respiración. Y sabes que algo que yo aprendí y que para mí fue un cambio por completo, que a mí me ayuda todavía un montón, es poder quitar las etiquetas o las palabras de las sensaciones. Es como, ok, tengo esta respiración acelerada y entrecortada y tengo una sensación que se mueve. ¿Cómo se mueve? Se mueve del estómago hacia mi cabeza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si tuviera un color, ¿qué color tendría? Ay, fuera de color morado. Y si tuviera un sonido, ¿qué sonido tendría esta sensación? Ah, sería, ahí sí era como zzzz, zzzz, pero ya no se llama ansiedad. Es una, es una sensación y ya no tiene nombre. Si le quitas el nombre un momento y solamente la sientes, tu mismo cuerpo va a encontrar la manera de volver al equilibrio. Es una cosa sumamente natural. Totalmente. Sí, Además es pero como mágico, ¿eh? Porque sí que es así.
Es así, sí, 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 total, total. Uno no tiene que hacer absolutamente nada más. Pero claro, requiere práctica. La primera vez a lo mejor tu cabeza está tan enfocada en el problema que, que, que miras la respiración 30 segundos y ya otra vez te fuiste en el túnel del malestar. Mm, Pero si tú comienzas a practicarlo un poco, y además a veces un minuto es suficiente para que todo se vuelva a asentar. mm, Pero es una práctica que yo diría que se hace cuando estás ya en la situación, cuando estás en el proceso. mm. Sí. ¿Verdad? Hay una historia, hay un libro que a mí me encanta que se llama Lo malo de lo bueno, que es de un Ah, lingüista, que se llama Paul Watzlawick, me parece. Y este libro trata de un tipo que era feliz, tenía una vida tranquila, hasta que un día se comienza a preguntar, ¿será que de verdad soy feliz? ¿De acuerdo a quién soy feliz? ¿Quién dice que yo soy feliz o que no soy feliz? Y él se mete en un túnel de dudas donde termina con una vida desastrosa por querer saber si era feliz o no. Cuando ujú. empezó a dudar de si era feliz o no. Y al final del libro, bueno, pasa mil cosas, le pregunta a físicos, a matemáticos, a esotéricos, a coaches, a todo el mundo le pregunta si él es feliz o no, y cada uno lo ayuda a su manera, ¿no? Y él sigue igual envuelto en toda su crisis. Cuando él llega a su casa, al final del libro, y es como que, bueno, ya no importa lo que sea, él dice, y en ese momento siente una sensación completamente nueva en su cuerpo que lo recorre, que hace que sonría, que hace que sus ojos brillen, que hace que su cuerpo se sienta diferente, sus células se movían diferente. Y él entonces dice, esto es felicidad. Y de repente la emoción vuelve a irse. Sí. Ujú, Eh, porque sucede justo eso. A veces el problema es que vamos poniéndole nombre a todo. Y a veces llega un momento donde estás bien y dices, pero y esto es temporal. Y ya sabes que lo programas para que vuelva la ansiedad, ¿no? Y ya tienes esta ujú. emoción incómoda donde no respiras bien, donde se te dificulta y tú dices, esto es ansiedad. Entonces, no digo que esté mal, pero yo siempre digo que los diagnósticos, sobre todo en temas emocionales, deberían ser sobre todo para el profesional más que para el paciente, Ujú. para que el profesional sepa qué hacer. Pero el paciente no debería ponerse tantas etiquetas sobre sí mismo como soy ansioso, soy nervioso, soy miedoso, soy lo que sea, Mm, porque te encierras dentro de esa idea, dentro de esa identidad que creas. mm. Soy ansioso, entonces tengo que comportarme como un ansioso, tengo que comportarme como alguien que tiene ansiedad. Si no, no sería Claro, congruente conmigo mismo. Y si te vas a etiquetar, etiquétate de una forma que sea más útil para ti, para tu vida. totalmente. ¿Cuánto nos autolimitamos, ¿no? Con esos Sí. autoconceptos. Mm, Ujú, exacto. Sí, o sea, yo creo que está bien conocer un poco el problema, pero yo siempre lo comparo mucho con las enfermedades autoinmunes, como el cáncer. Si alguien le dice tienes cáncer, lo que esa persona piensa en su mente es muerte. Si tú le dices a alguien tienes un trastorno obsesivo compulsivo, lo que piensa en su mente es esto dura para siempre. mm, Entonces, no digo que esté mal que existan los conceptos, pero creo que quien está pasando por el proceso no debe asumirlos como suyos. O sea, asume la mm, emoción, trabaja la emoción, pero no te quedes con el nombre de la emoción, no te quedes con soy ansioso o siento que eso se mete mucho en la identidad. Y luego mm, dices, bueno, no puedo salir hasta tarde porque tengo ansiedad. No puedo ir a este lugar porque ¿qué va a pasar si me da un ataque de ansiedad porque soy ansioso? Entonces te comportas de acuerdo a eso claro, y terminas viviendo, seas o no seas, terminas viviendo como una persona con ansiedad. claro. Ujú, ujú. Totalmente. Es que lo veo mucho, ¿no? Eso de todas, yo supongo que lo dices porque tú también lo ves mucho, ¿no? En consulta, esas autoetiquetas de autoconceptos de yo soy. Yo creo que la clave Sí, está en el yo soy en vez de ujú. tengo o siento Sí, o estoy pasando por. Sí, es totalmente. diferente. Es diferente cuando dices,
Yo siempre le digo a la gente, y un poco es exagerado, pero la gente se ríe cuando le digo esto. Les digo, tú en lugar de decir soy ansioso, di, estoy teniendo un ataque de ansiedad entre las 9:45 del 22 de septiembre del 2020, que se va a terminar a las 29, a las 21:50 y 30 segundos. Entonces, la ansiedad pasa a tener un periodo de tiempo, es temporal. Claro. Cuando tú dices Mm. yo soy, es permanente. Te lo llevas contigo a todos lados, a todas horas. Todos lados, despierto, dormido, aquí en la montaña, en la India, te vayas donde vayas, va a estar ahí. Mm. Pero cuando lo haces temporal, es temporal. Dura un espacio, un lugar y solo un momento. Mm, mm. Qué bueno. Bueno. Y tú trabajas con gente, trabajando la ansiedad, ¿no? ¿Tienes un Claro, programa? Ujú. sí. ¿De qué se Ahora trata tu mismo, programa? mira, ahora mismo tengo un programa que en este momento me he enfocado mucho en personas que se han dado cuenta que su ansiedad los está limitando de las cosas que quieren hacer, Ujú. que tienen proyectos en sus vidas, que quieren avanzar en sus vidas, pero la ansiedad está haciendo que no tomen decisiones, que prefieran quedarse donde están aún sabiendo que no se sienten bien. O sea, quieren cambiar de vida, quieren mejorar, quieren ir a otra parte, hacer otras cosas, emprender negocios o cosas así, pero su miedo, su ansiedad es tan intensa que no los está dejando moverse. Entonces lo que he diseñado es un programa de varias semanas donde la intención es que, bueno, todo lo que hemos hecho acá, lo que hemos conversado aquí, lo vamos a mirar y poder salir del programa realmente entendiendo cómo, cómo yo puedo liberarme de esa ansiedad. ¿Qué es lo que más me Ujú. gusta a mí? Que mis alumnos tengan suficiente libertad para decir, ¿sabes qué? Eh, ya no tengo, o cuando tengo, lo controlo, que me encanta cuando mis alumnos me escriben, Javier, te cuento, ayer tuve un problema, estaba vuelta loca, me dice una alumna, estaba en un carrusel de emociones, subía, bajaba, pero terminó el día fantástico. Entonces, me encanta porque ya no lo ven como Javier, rescátame porque me siento mal. Ya me Ujú. escriben para contarme, oye, te cuento que estoy en una locura donde mis emociones suben y bajan, pero de noche te explico cómo salí de eso. Qué bien. Es genial porque eso creo que nos empodera a todos. Y, y, y te das cuenta de, si puedes hacer eso, uno siente que puede hacer un montón de cosas más. Entonces, Totalmente. este programa va de aprender cómo desbloquear estas emociones, cómo sacarlas de ahí, Mm. cómo cambiar realmente estas emociones de ansiedad, de miedos, de fobias incluso en algunos casos, porque el proyecto va un poco de trabajo en grupo y trabajo individual simultáneamente, Ujú. donde siempre, al menos a mí me encanta trabajar con la gente uno a uno. Este año, desde el inicio del año, he trabajado en grupos y aprendí también a disfrutarlo, pero sigo trabajando siempre con todos mis alumnos una cierta cantidad de sesiones uno a uno. Y la ventaja de la tecnología es que ya no tengo que estar aquí o allá o más acá, ya no tienen que estar en Ecuador o en España. Ahora como estamos aquí, pues funciona Mm. igual en todo el mundo y lo disfruto un montón. Ahora ya no quiero salir de mi casa. Que nos confinen de nuevo, ¿no? Que me dejen otra vez. Qué guay, ¿Sabes qué qué es guay. interesante? Ayer, no, el fin de semana, el sábado, no sé si viste que inauguraron el reloj climático. Ah, no, no Al vi, no. mundo le, bueno, al mundo le quedan 7 años de vida. Entonces Guau. yo veía eso, yo decía, ¿cuánta gente realmente se va a asustar con esto? Porque esto es por más real o irreal que sea lo que proponen ahí, porque el ser humano siempre va a encontrar una solución a cualquier problema, afecta a las personas. Entonces, Claro. no sé, creo que cuando lo vi dije esto debió haberse manejado de alguna otra forma porque hay mucha gente en el mundo que se va a ver afectada emocionalmente por esto. Ujú. O sea, a mí yo no la conocía esta noticia y cuando me lo has dicho ha sido como mi primera emoción que se me ha despertado ha sido miedo, wow, 7 años, ¿qué hago si no son nada? 7 años no son nada, ¿no?
Sí, exacto. Qué miedo, es miedo. Total, Miedo, total. Sí, miedo. yo lo compartía en mis redes, en mi Facebook personal y yo les decía, medio en broma, todavía van a seguir llorando por sus ex porque ya no les queda tiempo. Totalmente. Mm, Entonces, creo que es un momento de aprovechar. Realmente, al menos a mí, este confinamiento me ha dado la idea de que podemos avanzar más rápido. Hay mucha gente que se ha acelerado en sus vidas, eh, disfrutándola más, consiguiendo más resultados, cambiando emocionalmente, decidiéndose sabes que ya no puedo vivir como vivía antes, tengo que cambiar mm, ahora. Antes Es un has buen dicho momento. una cosa. Sí. Ujú. Antes dijiste hay que parar, ¿no? Y eso es muy súper importante para la ansiedad. Para y mira. Sí. Mira qué está pasando. Y al final esto Ujú. pues nos ha dado esta oportunidad, ¿no? De parar y poder mirar, aunque creo que ha habido las dos caras, ¿no? La gente que lo ha aprovechado para parar y poder mirar y la gente que ha vivido en ese miedo. Total. ¡Wow! ¿Qué va a pasar con todo esto? Y la pandemia, y mis familiares y mis amigos, ¿no? Y ese miedo al futuro Ujú. de lo que pasará. Totalmente. ¿Cuánto tiempo vamos a Total. estar en casa encerrados? Y Sí, todo sí, ese... sí, sí, sí. mm, Esas dos caras, ¿no? Los que han manejado la situación y los que aún están en la oportunidad de aprender, porque finalmente estas personas están en la oportunidad de aprender a manejar esta situación. Así que ujú. eso. Así es, pues Laia. No sé qué más queda por ahí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí que nos pueda hacer. Bueno, si alguien tiene que la deje, mientras, pues para esa gente que aún quiere aprender a manejar esa Exacto, ansiedad y quiera exacto. encontrarte, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ¿Cómo se pueden poner en Instagram, contacto contigo? por ahora Instagram, que es la donde estamos acá constantemente haciendo contenidos, que es Alquimia SC. ¿Ok? Ese. Alquimia Ujú. S. Creo que incluso desde aquí puedes pasar directamente hacia allá. Estamos ahí compartiendo cosas. Ya haremos con Laia más cosas en el futuro seguramente porque está súper interesante el tema, los temas que tenemos acá. Así que Ujú. dice por acá, esquina acupuntura, donde podemos ver el programa. Pues puedes conectarte conmigo, escríbeme un mensaje directo a través de Instagram y ahí te puedo pasar toda la información, podemos conversar, hacemos una llamada, vemos cuál es la situación que estás viviendo y con eso pues ya podemos conversar y ver si eres una persona para el programa que estoy abriendo, porque sí es importante tener esa disposición de querer hacer el cambio. No tienes que saber cómo, pero ya sentir que ya no es el momento de seguir ahí. Si no, pues no tiene mayor sentido tomar un programa, que también pasa y se respeta, ¿no? Hay personas que tienen su tiempo y dicen, no, todavía no tengo no quiero ni mirar hacia allá. Entonces, bueno, ok. Mm. Pero Al si final ya, el cambio también tiene un proceso, ¿no? Y no estamos todos en ese punto de tomar acción, ¿no? Hay que primero, a lo mejor es simplemente esta charla, la semilla para empezar a darme cuenta de que a lo mejor hay algo en mí que yo pensaba que era normal y tengo que empezar a mirar, ¿no? claro, Mm, exactamente, mm, exactamente. Así es. mm, Muy bien. No sé si haya algo más por aquí. De nada, de nada. Se ha conectado un montón de gente hoy día. Ha sido Conecta un muy montón de genial gente. Sí. ver a las personas que han estado viniendo. Sí. Laia, me queda a mí agradecerte un montón por el A espacio, por mí, compartir. Me he a divertido un mí por montón. estar tú aquí, por todo lo que nos has compartido, súper interesante todo. Se va a quedar el directo colgado para que Genial. podáis verlo los que hayáis entrado más tarde y queráis verlo desde el inicio, ¿no? Todo lo que nos ha estado explicando Javier, porque ha sido súper interesante todo, súper, yo creo despertador para gente que, porque veo que hay ahí como mucho el querer controlar, ¿no? Y yo creo que nos has dejado muy claro de que no es el control de la crisis, sino es trabajarlo antes, ¿no? Y ese fantástico Ujú. programa que tienes tú para poder hacerlo. Así que ha sido un placer para mí tenerte aquí, que nos ayudes a entender mejor todo esto que es tan habitual hoy en día, yo creo, con estos niveles de estrés que tenemos y que se acaban trasladando en esa ansiedad diaria. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Muy bien, esperemos, pues ahí vamos a seguir
ayudando a las personas aquí con tu programa, con mi programa, trabajando y conectándonos de vez en cuando, porque ya me gustó esto de hacer live así en conjunto, así que ya nos Genial. estaremos conectando. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias porque creo que ya mismo también nos va a votar Instagram de aquí, Sí, 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 ya así nos que echa. Nada, muy bien. muchas gracias a Listo. todos también, los que habéis estado, participado. Cualquier cosilla, pues podéis contactar en el perfil de Javier, en Alquimia EC, que os hemos dejado ahí en el chat. Ujú. Y bueno, y estará etiquetado también en el vídeo. Y nada, que de nuevo muchísimas, muchísimas gracias, que ha sido un placer, que espero que nos volvamos a reunir prontito. Sí, Y gracias a todos los que habéis colaborado y participado también en esta conversación. muy bien. Bueno, Gracias. que Adiós. tengas un buen día. Igual, gracias. Bueno, muchas gracias. Y lo dicho, se quedará el vídeo, la entrevista colgada en el perfil. Si queréis repasarla, si queréis volver a ver desde el inicio, si os habéis perdido alguna parte, ¿vale? Y nada, que os deseo un día fantástico, que aprovechéis y disfrutéis del fin de semana.